doy la bienvenida a las diputadas y diputados de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Aprecio su empeño en el desarrollo de estos trabajos. También agradecemos la presencia de los representantes de los medios de comunicación, de quienes se encuentran en el recinto y a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales. Bienvenidos a su casa, la Casa del Pueblo Mexiquense. Desarrollamos esta reunión en modalidad mixta de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 bis de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. Para la validez de la reunión pido a la Secretaría verificar el quórum de asistencia. En cumplimiento de la instrucción de la Presidencia, procedo a verificar el quórum. De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo. Presente. Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso. Línea. Diputado Gabriel Khalid Mohamed Báez. Diputado Vladimir Hernández Villegas. Presente. Gracias, diputado. Diputado Héctor Karim Carballo Delfín. En línea. Diputado Octavio Martínez Vargas. En línea. Diputada Susana Estrada Rojas. En línea. Diputada Arlette Stephanie Grimaldo Osorio. En línea. Diputado Ángel Adriel Negrete Abonce. En línea. Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez. Presente. Gracias, diputado. Diputado Pablo Fernández de Ceballos González. En línea. Diputada Ruth Salinas Reyes. En línea. Diputado Omar Ortega Álvarez. En línea. Diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa. Gracias, diputada. De la Comisión para la Igualdad de Género, la de La Voz, diputada Zaira Cedillo Silva, presente. Diputada Paola Jiménez Hernández. Presente, presidenta. Diputada Gloria Vanessa Linares Cetina. En línea. Diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule. Presente. Gracias. Diputada Graciela Argueta Bello. Diputada Brenda Colette Miranda Vargas. Presente, diputada. Gracias. Diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández. Diputada Angélica Pérez Cerón. En línea. Diputada María José Pérez Domínguez. Diputada Ana Yurixi Leiva Piñón. Presente, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputada Joana Alejandra Felipe Torres. En línea. Diputada Ruth Salinas Reyes. En línea. Diputada Araceli Casasola Salazar. En línea. Muchas gracias. Me permito informar a la Presidencia que ha sido verificado el quórum. En consecuencia, puede abrirse la reunión. Gracias, diputada. Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, siendo las 12 horas con 24 minutos del día martes 8 de abril del año 2025. Con apego al artículo 16 del reglamento de este Poder Legislativo, la reunión es pública. Solicito a la Secretaría, por favor, exponga la propuesta del orden del día. La propuesta del orden del día es la siguiente. Como punto número 1 tenemos el análisis y en su caso discusión y aprobación del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se garantiza la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, asegurando paridad en nombramientos, eliminación de la brecha salarial
y fortalecimiento de la protección estatal, incluyendo una fiscalía especializada en delitos de género, presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 8º y 10º, se adicionan un párrafo 11º. Recorriéndose los subsecuentes del artículo 5, se reforman los párrafos 5º y 6º del artículo 83 bis, así como el artículo 83 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Se reforman la fracción segunda y se adicionan un último párrafo al artículo 29, y se adiciona el artículo 29 ter a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y se adiciona una fracción al artículo 35 de la Ley del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México en materia de igualdad sustantiva, presentada por las diputadas y los diputados José Alberto Coutolenc Buentello, Héctor Raúl García, Honoria Arellano Ocampo, Alejandra Figueroa Adame, Gloria Vanessa Linares Cetina, Carlos Alberto López Sim, Isaías Peláez Soria, Itzel Guadalupe Pérez Correa y Miriam Silva Mata, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Como punto número 2, la clausura de la reunión. Gracias, diputada. Solicito a quienes estén de acuerdo en la propuesta del orden del día que ha expuesto nuestra compañera diputada, se sirvan a levantar la mano. ¿Alguna abstención? ¿En contra? La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, diputada. Para atender el punto 1, concluidos los trabajos de estudio, la Secretaría leerá la introducción, los antecedentes y los resolutivos del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se garantiza la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, asegurando paridad en nombramientos, eliminación de la brecha salarial y fortalecimiento de la protección estatal, incluyendo una fiscalía especializada en delitos de género, presentado por la titular del Ejecutivo Estatal, y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 8º y 10º. Se adiciona un párrafo 11º, recorriendo los subsecuentes del artículo 5º, y se reforman los párrafos 6º del artículo 83 bis, así como el artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Se reforma la fracción segunda y se adiciona un último párrafo al artículo 29, y se adiciona el artículo 29 ter a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se adiciona una fracción 16 al artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México en materia de igualdad sustantiva, presentada por las diputadas y los diputados José Alberto Coutolenc Buentello, Héctor Raúl García González, Honoria Arellano Ocampo, Alejandra Figueroa Adame, Gloria Vanessa Linares Cetina, Carlos Alberto López Sim, Isaías Peláez Soria, Itzel Guadalupe Pérez Correa y Miriam Silva Mata, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Considerando la naturaleza de las disposiciones jurídicas que se dictaminan y en observancia de la jerarquía normativa, de la técnica legislativa y del principio de economía procesal, estimamos pertinente integrar un dictamen con dos proyectos de decreto, uno relativo a la materia constitucional y otro a la materia legal, tomando en cuenta las disposiciones que se dictaminan. Por instrucciones del presidente, procedo a hacer la lectura de la introducción, los antecedentes y los resolutivos de este dictamen. Dictamen formulado a iniciativa de reforma constitucional y a iniciativa de reforma constitucional y legal en materia de igualdad sustantiva, presentadas respectivamente por la titular del Ejecutivo Estatal y por José Alberto Coutolenc Buentello, Héctor Raúl García González, Honoria Arellano Ocampo, Alejandra Figueroa Adame, Gloria Vanessa Linares Cetina, Carlos Alberto López Sim, Isaías Peláez Soria, Itzel Guadalupe Pérez Correa y Miriam Silva Mata,
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo conducente conforme a los proyectos de decreto que han sido integrados, la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, presentada por la titular del Ejecutivo Estatal. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se adicionan la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, presentada por el diputado José Alberto Coutolenc Buentello, Héctor Raúl García González, Honoria Arellano Campo, Alejandra Figueroa Adame, Gloria Vanessa Linares Cetina, Carlos Alberto López Sim, Isaías Peláez Soria, Itzel Guadalupe Pérez Correa y Miriam Silva Mata, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Segundo, se adjuntan los proyectos de decreto correspondientes. Tercero, previa aprobación por la legislatura, remítase el proyecto de decreto de reforma constitucional a los 125 ayuntamientos de los municipios del Estado de México para los efectos correspondientes. Cuarto, previa aprobación por la legislatura, remítase el proyecto de decreto legal a la titular del Ejecutivo Estatal para sus efectos necesarios. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca del Lerdo, capital del Estado de México, a los 8 días del mes de abril del año 2025. Gracias, diputada. Habiendo sido conformados 2 proyectos de decreto, procedemos a su discusión y votación por separado. Siguiendo con la reunión, abro la discusión en lo general del dictamen y del proyecto de decreto en materia constitucional y pregunto a las comisiones si alguien desea hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Paola Jiménez Hernández. Adelante, diputada. Muy amable, presidente, gracias. Primero celebro por parte de la gobernadora y de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México que se dé la importancia y el interés a esta modificación de igualdad sustantiva que se suma a armonizar también lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en la modificación del artículo 4 en la Constitución Federal. Yo solamente tendría una observación. En la pasada legislatura modificamos la ley orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de México. Lo sé porque fue una iniciativa de mi autoría y cuidamos mucho que no solamente se quedara en el término de observar, sino de garantizar. Me permito leerles el artículo 48 del citado documento, la fracción sexta. Dice, proponer, que el título tercero tiene que ver de las atribuciones de los miembros del ayuntamiento, sus comisiones, autoridades auxiliares y órganos de participación ciudadana. Capítulo primero de los presidentes municipales, artículo 48, fracción sexta. Proponer al ayuntamiento los nombramientos de las personas titulares de la Secretaría, Tesorería y de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal, observando en todo tiempo que en su integración se respeten los principios de igualdad, equidad y garantizando la paridad de género. Me parece que si nosotros dejáramos en este momento la modificación como observar, donde refiero ahora la presente modificación que presenta la señora gobernadora y la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, artículo 123, los ayuntamientos en el ámbito de su competencia desempeñarán facultades normativas para el régimen de gobierno, administración del municipio, así como lo relacionado al sistema municipal anticorrupción y funciones de inspección concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables. En los nombramientos de las personas titulares de la Administración Pública Municipal, los ayuntamientos deberán observar, dice, el principio de igualdad y paridad de género en la forma y modalidades que la ley determine. Siguiendo un principio de homologación de las leyes y haciendo que no encuentren algunos ayuntamientos, alcaldesas, alcaldes, integrantes de los mismos, alguna laguna dentro de esta modificación que nos ha llevado a que hoy ya estemos cumpliendo con la paridad de género en distintos ayuntamientos y observando
desde las instancias de las diferentes contralorías a los que no lo están haciendo, me parece que iríamos en una situación jurídica reductiva. Por eso propongo que se cambie y se modifique, con lo cual podemos hacerlo con un voto particular, generando cada uno y cada una de nosotros, porque sé el compromiso que tenemos quienes integramos las comisiones, con que esto de verdad no sea una simulación, sino que sea una garantía, que modifiquemos el concepto observar por garantizar. Eso sería cuanto, presidente y presidenta. Muchas gracias, diputada. Me parece muy adecuado que se homologue la palabra, porque sí es cierto, hemos visto que actualmente ayuntamientos que ya están en funciones, pues lo dejan así, solo observándolo y no garantizándolo. Me parece muy bien, y si está de acuerdo la comisión, lo votamos en lo particular. Vamos ahorita a la discusión en lo general, y se incluye el concepto que nos ha solicitado la diputada de garantizar en lugar de observar en lo particular. Gracias, diputada. El presidente. Continuamos con el turno de oradores. Si alguien desea hacer uso de la palabra, estamos en la discusión en lo general de los dos dictámenes. Sírvase, por favor, a expresarlo. Tiene el uso de la palabra la diputada Lule Ballesteros. Adelante, diputada. Buenas tardes, saludo con aprecio a los integrantes de las comisiones, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen por redes sociales. Pues voy a ser muy breve, con gran reconocimiento y respaldo celebramos la iniciativa impulsada de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género. Es un paso decisivo para consolidar un marco normativo que garantice paridad, equidad y protección efectiva para mujeres, adolescentes, niñas y niños en nuestra entidad. De igual manera, felicito al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por su iniciativa. Esta reforma representa un avance significativo en la construcción de un Estado más justo e inclusivo, donde la igualdad no sea solo un principio, sino una realidad tangible en el acceso a cargos públicos, la impartición de justicia y la seguridad pública. Desde nuestras trincheras reiteramos nuestro compromiso de sumar esfuerzos para que esta reforma se traduzca en políticas públicas efectivas en beneficio de todas y todos los mexiquenses. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Brenda Colet Miranda Vargas. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Cuando legislamos con perspectiva de género y por la igualdad sustantiva, construimos un país donde las oportunidades y la dignidad no tienen género. Muchas gracias, diputada y diputado presidente. Con el permiso de las diputadas, diputados y diputade que integramos las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. Saludo a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a las y los mexiquenses que nos siguen a través de las plataformas electrónicas. Distinguidas y distinguidos integrantes de las comisiones. Me dirijo a ustedes con profundo respeto y gran entusiasmo para celebrar un paso histórico en la construcción de un Estado más justo, más igualitario y comprometido con los derechos humanos de todas, de todos y de todes. La integración de los trabajos legislativos para incluir la garantía de la igualdad sustantiva y de la perspectiva de género en el marco normativo del Estado de México no es solo un acto de justicia, sino un acto de visión, de responsabilidad y de sensibilidad social. Reconocer en la ley estos principios es un compromiso claro con las generaciones presentes y futuras. Aplaudimos que esta importante iniciativa garantice la paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de la administración pública, del Poder Ejecutivo, del Estado, consolidando así un gobierno plural, representativo y verdaderamente democrático. Celebramos también la decidida inclusión de medidas orientadas a la eliminación de la brecha salarial y al fortalecimiento de la protección estatal para mujeres, niñas, niños y adolescentes, reconociendo los deberes reforzados del Estado en la materia. En este sentido, celebramos
con especial énfasis que la propuesta contemple la creación de una fiscalía especializada en atención de delitos por razón de género cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, la cual contará con una perspectiva de género como principio rector. Esta acción concreta un mensaje claro. En el Estado de México no hay lugar para la impunidad en casos de violencia de género. Reconocemos con convicción y gratitud la iniciativa de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien con determinación ha dado pasos firmes hacia la transformación estructural que exige nuestro tiempo, con un mayor sentido de protección y respaldo en el ejercicio de los derechos de las mujeres mexiquenses. Reconocemos también las valiosas aportaciones del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quienes han contribuido significativamente para que la igualdad sustantiva se vea reflejada en acciones específicas. Su compromiso ha sido clave para consolidar una propuesta que responde a las más altas aspiraciones de justicia social. Nos llena de esperanza que esta iniciativa reconozca que el Estado y los municipios tienen el deber de garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, así como erradicar toda forma de discriminación, violencia o desigualdad. Celebro también que se reconozca de manera explícita que los entes públicos tienen la obligación de garantizar el derecho humano de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, y que las políticas públicas se elaboren y ejecuten bajo los principios de igualdad jurídica, respeto a la dignidad humana, no discriminación, libertad y desarrollo integral, conforme a los valores y principios ya reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta propuesta representa más que una reforma, representa un nuevo pacto social con las mujeres, con las infancias, con la justicia y con la equidad. Y es en este contexto en donde reconocemos también el compromiso firme de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien ha reiterado que la lucha de las mujeres por la igualdad, por una vida libre de violencia y por el reconocimiento pleno de sus derechos será una prioridad nacional. Su liderazgo y convicción nos fortalecen y nos inspiran a seguir avanzando desde lo local hacia un México más igualitario, más humano y más justo para todas, todos y todes. Compañeros y compañeras legisladoras, gracias por abrir la puerta a este cambio. Estamos convencidos y convencidas de que con voluntad política y compromiso ético podemos transformar nuestras leyes en verdaderas herramientas de igualdad y bienestar. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputada. Mencionar que se encuentra presente ya en línea nuestra compañera y diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Vladimir Hernández Villegas. Muchas gracias, presidente. Buena tarde a todas, a todos, compañeras, compañeros y aquellos ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Sin redundar, sí me gustaría resaltar lo que hemos venido diciendo cuando nuestra querida gobernadora nos envía iniciativas de tal calado y por supuesto son enriquecidas por los grupos parlamentarios progresistas de este gran movimiento que hemos iniciado la transformación en el Estado de México. Y precisamente esta iniciativa es una de esas iniciativas irreprochables que no podemos votar en contra y que además, como lo hemos visto aquí, pues se enriquece con las observaciones que se realizan. Esta iniciativa pues está en el camino de la construcción del estado de bienestar que ha iniciado el gobierno progresista de la maestra Delfina Gómez Álvarez.
Además, se debe ver reflejado, sí, en el andamiaje jurídico, institucional, por supuesto, pero en la vida cotidiana de las y los ciudadanos mexiquenses, que estamos seguros va a ser de esa forma, de esa manera. Además, señalar que por supuesto secundamos la observación y la iniciativa de nuestra compañera Paola Jiménez, ya lo ha dicho de manera muy clara y nos sumamos, lo haremos en un momento más. Y pues para finalizar, la verdad, felicitar a nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, porque lo decíamos en alguna participación, la construcción del estado de bienestar pues no es fácil, el ser mayoría no es fácil, el ser gobierno no es fácil, lo decimos claramente, ¿no? Pero no simulamos, lo estamos haciendo y tenemos una jefa del Ejecutivo resuelta en el carácter progresista de la ruta que se quiere emprender, porque además no es un gobierno de transición, no es un gobierno que va a pasar como gris, es un gobierno que está sentando las bases de la cuarta transformación aquí en nuestro Estado de México. Felicitar a nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y por supuesto también felicitar a nuestras compañeras y nuestros compañeros del bloque progresista del Verde Ecologista. Muchas gracias. Gracias, diputado Vladimir. Consulto si alguien más quiere participar. Estamos discutiendo el proyecto en lo general. Consulto a las diputadas y los diputados si consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de decreto, y pido a quienes estén por ello se sirvan a levantar la mano. Se informa a la presidencia que las diputadas y los diputados consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de decreto. Gracias, diputada. Pregunto si son de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto en materia constitucional y pido a la Secretaría recabe la votación nominal. Si alguien desea separar algún artículo, sírvase por favor a comentarlo. Tenemos que estar viendo, garantizar, en el artículo 121 también sería garantizar el principio de paridad de género, en el 123 garantizar el principio de paridad de género, en el artículo 128 fracción séptima garantizar, también en la fracción octava garantizar el principio de igualdad de género. Yo diría como referente para dejarlo sentado en esta sesión, en todo aquello donde se hable de observar el principio de paridad tendrá que suplirse por garantizar el principio de paridad, ¿no? Y me parece que ahí ya podríamos caminar, pues. Gracias, diputada. Registro lo que sería la propuesta del artículo 121, 123, 128 y dijo 129. 128, fracción séptima. Correcto. Entonces, nuevamente para que quede en la versión estenográfica, se reserva en lo particular el artículo 121, el artículo 123 y el artículo 128 en su fracción séptima y en su fracción octava. Muchas gracias, diputada. Procedemos, por favor, secretaria, a recabar la votación en lo general. Entonces, procedemos, por favor, secretaria, a recabar la votación. Recabo la votación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Diputado Carlos Antonio Martínez Zúrita Trejo. A favor. Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso. A favor. Diputado Gabriel Khalid Mohamed Báez. A favor. Gracias. Diputado Vladimir Hernández Villegas. Gracias. Diputado Héctor Karim Carballo Delfín. A favor. Gracias.
Diputado Octavio Martínez Vargas. Diputada Susana Estrada Rojas. A favor. Diputada Arlette Stephanie Grimaldo Osorio. A favor. El diputado Octavio Martínez Vargas emite su voto a favor. Gracias, diputado. Diputado Adriel Negrete Abonce. Gracias, diputado. A favor. Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez. A favor. Gracias. Diputado Pablo Fernández de Ceballos González. A favor. Diputada Ruth Salinas Reyes. A favor. Diputado Omar Ortega Álvarez. A favor. Diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa. Gracias. De la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, la de la voz, diputada Zaira Cedillo Silva. A favor. Diputada Paola Jiménez Hernández. A favor, presidenta. Gracias. Diputada Gloria Vanessa Linares Cetina. Diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule. A favor, diputada. Sí. También nuestra compañera Vanessa Linares Cetina emitió su voto a favor. Gracias. Diputada Graciela Argueta Bello. A favor. Gracias, diputada. Diputada Brenda Colette Miranda Vargas. A favor, diputada. Diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández. A favor. Diputada Angélica Pérez Cerón. A favor. Diputada María José Pérez Domínguez. A favor. Diputada Ana Yurixi Leiva Piñón. A favor, presidenta. Gracias, diputada. Diputada Joana Alejandra Felipe Torres. A favor. Diputada Ruth Salinas Reyes. A favor. Diputada Araceli Casasola Salazar. A favor. Se informa a la presidencia que el dictamen y el proyecto de decreto han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. Gracias. Se acuerda la aprobación en lo general del dictamen y del proyecto de decreto en materia constitucional. En la discusión particular pido a la Secretaría registre a los oradores, por favor. Para que presente su propuesta, le doy el uso de la palabra a la diputada Paola Jiménez Hernández. Como se ha hecho mención, nada más estaremos registrando que de manera integral en el paquete que se presenta el día de hoy en la modificación de los diversos artículos se esté homologando con lo ya inscrito en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, de los municipios del Estado de México, y podamos estar generando esta homologación donde se sustituya en todos aquellos artículos que citen la palabra observar el principio de igualdad por garantizar el principio de igualdad. Es cuanto. Vamos de nuevo, si gustan, con Adelante, diputada. artículo 121, artículo 123, artículo 128 en diversas fracciones. Es donde estaríamos generando, pero repito, me parece que en todo aquello que diga el documento valdría la pena que hagamos esta modificación. Gracias. Muchas gracias, diputada, por su reserva en lo particular. Me parece, y seguramente la comisión así lo expresará en unos momentos con su votación, que es muy adecuada esa observación que usted hace. Muchas gracias, diputada. Someto a votación la propuesta de la diputada Paola Jiménez Hernández, donde se reserva el artículo 121, 123, 128 en su fracción octava y novena. Y pido a la Secretaría recabe la votación nominal. Recabo la votación. De la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo. A favor de la propuesta. Diputada
Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso. A favor. Diputado Gabriel Khalid Mohamed Báez. A favor, diputada. Diputado Vladimir Hernández Villegas. Diputado Héctor Karim Carballo Delfín. A favor. Diputado Octavio Martínez Vargas. Diputada Susana Estrada Rojas. A favor de el diputado Octavio Martínez Vargas y la diputada Susana Estrada. Diputada Arlede Stephanie Grimaldo Osorio. Diputado Ángel Adriel Negrete Abonce. A favor. Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez. A favor. Diputado Pablo Fernández de Ceballos González. A favor. Diputada Ruth Salinas Reyes. A favor. Diputado Omar Ortega Álvarez. A favor. Diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa. De la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, la de La Voz, diputada Zaira Cedillo Silva, a favor. Diputada Paola Jiménez Hernández. A favor. Diputada Gloria Vanessa Linares Cetina. A favor. Diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule. A favor, diputada. Diputada Graciela Argueta Bello. A favor, diputada. Diputada Brenda Colette Miranda Vargas. A favor. Diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández. A favor. Diputada Angélica Pérez Herón. A favor. Diputada María José Pérez Domínguez. A favor. Diputada Ana Yurixi Leiva Piñón. A favor. Diputada Joana Alejandra Felipe Torres. A favor. Diputada Ruth Salinas Reyes. A favor. Diputada Araceli Casasola Salazar. A favor. La propuesta de la diputada Paola Jiménez para los artículos 121, 123, 128, fracciones séptima y octava, han sido aprobadas por unanimidad de votos. Y todos aquellos también donde encontremos la palabra observar, sustituirla por garantizar. Muchas gracias, diputada Paola Jiménez Hernández, por su propuesta. Muchas gracias a usted, presidente, presidenta, las y los compañeros que leí sus mensajes. Y qué bueno que hoy demostremos que esta legislatura, que por primera vez está integrada por 38 mujeres, siendo la primera legislatura en paridad, de estos resultados en materia de igualdad de la mano de la iniciativa de nuestra gobernadora en homologación con lo que dicta nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Enhorabuena por todas y por todos. Gracias, diputada. Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen y el proyecto de decreto. Vamos a continuar con la segunda dictaminación de este día, que es la que propone el Partido Verde Ecologista de México. Abro la discusión en lo general del dictamen y del proyecto de decreto en materia legal y consulto a la comisión, a las comisiones, si alguien desea hacer uso de la palabra para que se registre el turno de oradores. Consultamos a quienes, compañeras y compañeros que están en la versión en línea, si alguien desea hacer uso de la palabra en el dictamen y del proyecto de decreto en materia legal. Pregunto a las diputadas y los diputados si consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de decreto, y pido a quienes estén por ello se sirvan a levantar la mano. ¿Alguna abstención? ¿En contra?
Se informa a la presidencia que las diputadas y los diputados consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de decreto. Gracias, diputada. Pregunto si son de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto en materia legal. Y pido a la Secretaría recabe la votación nominal. Si alguien desea separar algún artículo, sírvase por favor a referirlo. Recabo la votación. De la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo. A favor de la propuesta, diputada. Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso. A favor. Diputado Gabriel Khalid Mohamed Báez. A favor, diputada. Diputado Vladimir Hernández Villegas. Diputado Héctor Karim Carballo Delfín. Diputado Octavio Martínez Vargas. A favor. Diputada Susana Estrada Rojas. A favor. Diputada Arlede Estefany Grimaldo Osorio. Diputado Ángel Adriel Negrete Abonce. A favor. Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez. A favor. Diputado Pablo Fernández de Ceballos González. A favor. Diputada Ruth Salinas Reyes. Diputado Omar Ortega Álvarez. A favor. Diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa. La diputada Ruth Salinas emite su voto a favor, al igual que la diputada María José. De la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, la de La Voz, Zaira Cedillo Silva, a favor. Diputada Paola Jiménez Hernández. Diputada Gloria Vanessa Linares Cetina. A favor. Diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule. A favor, diputada. Diputada Graciela Argueta Bello. A favor, diputada. Diputada Brenda Colette Miranda Vargas. A favor, presidenta. Diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández. A favor. Diputada Angélica Pérez Cerón. A favor. Diputada María José Pérez Domínguez. Diputada Ana Yurixi Leiva Piñón. A favor. Diputada Joana Alejandra Felipe Torres. A favor. Diputada Ruth Salinas Reyes. A favor. Diputada Araceli Casasola Salazar. A favor. Se informa a la presidencia que el dictamen y el proyecto de decreto en materia legal han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros y compañeras, legisladores de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. El pasado 15 de noviembre del 2024, después de que fuera firmado por la doctora Claudia Sheinbaum, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que garantiza la igualdad sustantiva para nosotras como mujeres mexicanas. En palabras de la Presidenta de la República, esto representa un gran avance, pues elevando el reconocimiento de la igualdad sustantiva a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestros derechos están garantizados. Sin duda, acciones como esta nos demuestran el compromiso férreo e inquebrantable de dos grandes mujeres líderes, nuestra Presidenta de la República y, por supuesto, de nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quienes han demostrado congruencia en sus gobiernos. Es por eso que el día de hoy, el clamor y la necesidad de las mujeres mexiquenses
de tener un reconocimiento pleno y equitativo se consolida con la aprobación en Comisiones Unidas estas iniciativas, armonizando nuestros ordenamientos con el mandato constitucional federal, que además celebro también que sigamos colaborando y construyendo de manera unida, porque eso creo que es algo que la ciudadanía mexiquense necesita. Agradezco y reconozco a mis compañeras, compañeros, compañeras integrantes de estas comisiones por aprobación de las iniciativas y valoro el inmenso compromiso que tienen con nuestra entidad al procurar acciones que permitan avanzar a un marco jurídico más justo, equilibrado y así garantizar el pleno goce de derechos y de una sociedad con justicia, equidad e inclusión para las y los mexiquenses. Muchas gracias por su atención y enhorabuena. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Zaira Cedillo Silva. Gracias, presidente. Hoy analizamos dos iniciativas que representan un acto de responsabilidad histórica en el Estado de México. Primero, la iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado de México en materia de igualdad sustantiva, la perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, presentada por nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, que además es la primera gobernadora de nuestra entidad y está demostrando su congruencia con las mujeres del Estado. Y la segunda, la iniciativa que reforma la Constitución Política, la Ley de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas del Estado de México en materia de igualdad sustantiva, erradicación de la discriminación y violencia contra las mujeres, presentada por las compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, lo cual reconocemos y por supuesto acompañamos. Los objetivos de estas dos reformas son muy puntuales. Primero, garantizar la igualdad sustantiva en nuestra entidad a fin de que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y que nos podamos desarrollar de la misma manera. Otra es incorporar la perspectiva de género de forma transversal, así como lo ha mostrado nuestra gobernadora con su eje número 1 en el Plan de Desarrollo Estatal, que es para la igualdad sustantiva, a fin de que cada acción de gobierno, cada política pública, cada decisión institucional se analice considerando las condiciones, necesidades, los contextos específicos que vive cada una de nuestras mujeres, que además aquí tenemos a diputadas y diputados, diputadas de distintas regiones del Estado de México y sabemos que para que lleguemos todas de verdad y no solamente llegue una, tenemos que garantizar que las acciones lleguen a todos nuestros territorios. Y por último, consolidar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No debemos de normalizar que las mujeres vivan con miedo. La violencia de género es un problema estructural que exige respuestas plasmadas en nuestro marco constitucional. Compañeras y compañeros, es un gusto que hoy hayamos votado a favor de este dictamen, de estos dos dictámenes, con la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Honremos el mandato que nos dio el pueblo mexiquense y sigamos caminando juntos hacia un Estado de México donde la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y una vida libre de violencia sean una realidad para todas. Muchas gracias. Gracias, diputada Zaira. Damos la bienvenida a esta sesión de las Comisiones Unidas a la diputada Ruth Salinas Reyes. Gracias por acompañarnos, diputada. Le consulto si quiere hacer uso de la palabra. Gracias. Diputada, se aprueban en lo general y en lo particular el dictamen y el proyecto de decreto en materia legal. Celebro desde esta presidencia su presencia, participación, enriquecimiento. No cabe duda que ustedes, las diputadas, junto a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de la República y la primera mujer gobernadora del Estado de México, dan muestra de que vivimos tiempos de mujeres. Enhorabuena y muchas felicidades a las mujeres de todo el Estado de México. Comunico a la presidencia que han sido agotados los asuntos del orden del día. Pido a la Secretaría registrar la asistencia a esta reunión. Comunico a la presidencia que ha sido registrada la asistencia a esta reunión. Se levanta la reunión de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, siendo la 1 de la tarde con 10 minutos del día martes 8 de abril
del 2025. Y se pide a sus integrantes estar atentos para la próxima convocatoria. Muchas gracias y muy buenas tardes.